Este último tiene un dato preocupante, Ileana. Sí, sí, 19 sí, de la las verdad. 24 provincias, en 19 de las 24 provincias, la inversión educativa cayó en la última década, es decir, se ha bajado los niveles de inversión educativa en las distintas provincias. Bueno, para saber de este nuevo informe, vamos a hablar con Sol Alzú. Ella es analista de datos de Argentinos por la Educación. Sol, buen día. Mario, Iliana y Valentina de Catamarca Diario te saludan. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y bueno, comentarnos un poquito este dato, este título fuerte del informe que están publicando ustedes ahora, que tiene que ver con la inversión educativa y la caída de la inversión en gran parte de las provincias argentinas. Sí, en este informe que hicimos desde Argentinos por la Educación junto a Osvaldo Giordano, un poco nuestra idea fue poner en contexto el financiamiento provincial, teniendo en cuenta que las provincias invierten aproximadamente el 75% del total que se destina a educación y que además la inversión educativa provincial se destina principalmente a lo que es la Suelo. educación básica, al nivel Claro. inicial, primario, secundario y también superior no universitario. Entonces, bueno, en este punto, lo que las provincias invierten o dejen de invertir, efectivamente repercute en estos niveles. Y como bien mencionabas, lo que vemos es que en la última década, en 19 de las 24 provincias, disminuyeron los niveles de inversión, pero además que hubo una profundización en 21 de las 24 entre 2023 y 2024, probablemente acompañado de, o mejor dicho, causado por la eliminación de lo que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Sí. FONID, que era bueno un fondo justamente para intentar compensar las diferencias salariales que había entre provincias y representaba aproximadamente entre un 8 y un 10% del salario docente. ¿Esto hay algún tipo de causas o son directamente decisión política de los gobiernos provinciales, gobiernos locales de bueno, disminuir, de ir bajando la inversión en educación? Bueno, sí, son decisiones políticas. Por un lado, esta que comentaba, más decisión nacional en realidad, que igual, de todos modos, a partir de eso, las provincias también tenían la autonomía de qué se hacía en esa situación Claro. ante la desaparición del FONID. En algunos casos, incluso en 11 casos, las provincias sufrieron un recorte o un ajuste en educación aún mayor de lo que implicó esta caída en los salarios debido a la desaparición del FONID. Es decir, desapareció el FONID, no solo que las provincias no compensaron ese importe, sino que además realizaron un ajuste extra, probablemente en otros programas o en políticas tal vez más destinadas a entrega de materiales, infraestructura, entre otros. Y en cuanto a esto también que mencionábamos de si es una decisión política o no, otro dato importante que surge de este informe es, bueno, cómo se prioriza la educación dentro del presupuesto provincial total, Claro. porque podría ser que la inversión caiga, pero en un contexto tal vez de ahorro fiscal o de recorte generalizado. Entonces lo que hacemos es analizar qué porción de la torta se lo lleva la educación, ¿no? Y ahí lo que vemos es que también en la última década, en 16 provincias, educación pierde prioridad, se lleva una porción menor dentro de todo el presupuesto provincial. Entonces, esto también habla un poco de, bueno, cómo se fueron priorizando las diferentes funciones. ¿Y hay diferencias importantes que se hayan detectado entre regiones en cuanto a inversión y salarios docentes? Bueno, sí, nosotros vemos que efectivamente hay diferencias. Hicimos el análisis un poco por región, porque muchas veces es más comparable, y sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con salario docente en relación al costo de vida, ¿no? Que entre regiones es más parecido. Pero bueno, también vemos grandes diferencias a lo largo y ancho del país. En lo que es salario docente, por ejemplo, en las provincias del sur, de la región patagónica, excepto en el caso de Chubut, el resto vemos que los salarios docentes están por encima del millón, es 1.100.000, 1.000.000 aproximadamente. Esto, salario docente, lo que es el salario de bolsillo para un docente con 10 años de antigüedad, como para tener en cuenta qué es lo que estamos viendo exactamente.
En otras provincias, como por ejemplo en el NEA o en el NOA, vemos salarios en general más bajos. En el caso de Catamarca en particular, tenemos el salario más bajo no solo de la región, sino del país, con 572.000 pesos aproximadamente, el salario de junio de 2025. Qué dato. Sí, sí, justo iba a preguntar cómo estábamos en Catamarca. En el informe, bueno, ustedes mencionan que podría haber una recuperación en al menos 13 provincias para este año, y en el caso de Catamarca, ¿está dentro de este grupo? Bueno, no, justamente en este caso vemos no solo que el salario docente disminuyó a lo largo de la década, sino que también entre 2024 y 2025 hubo una disminución. Esta recuperación, en realidad nosotros lo que mencionamos es por una cuestión más de datos. Tenemos los datos de lo que es la inversión, el gasto en educación hasta el 2024 solamente, y salarios docentes sí tenemos hasta 2025. Como los salarios docentes representan aproximadamente el 90% de lo que se invierte en educación en las provincias, en algunas provincias que vemos que se empezó a recuperar el salario para 2025, bueno, suponemos que esto también se va a reflejar en una mejora en la inversión para este año, para el año siguiente, pero bueno, es el caso de 13 provincias, justamente Catamarca no es una de ellas. ¿Y cómo se traduce en la escuela, digamos, en la vida real del aula, esta caída del financiamiento y de los salarios? ¿Qué riesgo ven si la tendencia no se revierte, digamos, si no cambia? Bueno, sí, mayormente esto, la caída en la inversión se refleja en salarios. Tenemos este otro 10% que mencionaba, que se puede invertir en distintas políticas educativas, en entrega de materiales, en infraestructura, por ejemplo, también. Nosotros lo que estamos viendo hoy en día es que las provincias están trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con los planes jurisdiccionales de alfabetización, mucho foco en alfabetización, sobre todo en los primeros años de primaria. Esto también acompañado por un plan nacional, lo que es la inversión en educación de nación se destina principalmente a la educación universitaria, pero en esta ocasión hay un 10% del presupuesto nacional que se destina al Plan Nacional de Alfabetización, que implica, bueno, también capacitaciones docentes, entregas de materiales, entre otros. ¿Qué pasa muchas veces? Que incluso estos planes que son a nivel nacional y que se trabaja de manera articulada con las provincias, bueno, qué es lo que se termina efectivamente llevando a cabo depende en gran parte de la capacidad de financiamiento de cada una de las provincias. Por ejemplo, con el Plan Nacional de Alfabetización, los planes provinciales, todas las provincias están trabajando en capacitación docente. Ahora, ¿a cuántos docentes se capacitan? ¿Cuántas horas son esas capacitaciones? ¿De qué manera es? Si es por medio de un video, si es por medio de un ateneo presencial, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones quedan en manos de las provincias, pero también de vuelta, como muy atadas a sus propios presupuestos, lo que muchas veces, termina acentuando más ciertas desigualdades ya de base, ¿no? Claro. Bueno, la idea era esta, Sol, plantear como siempre cada vez que aparece un informe de Argentinos por la Educación, plantearlo, dejarlo y compartirlo con nuestros oyentes para que el tema educativo también esté en la agenda de cada uno y en la charla cotidiana de cada uno para ir asumiendo el rol que cada uno nos corresponde. Sol, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Sol Alzú, analista de datos de Argentinos por la Educación, nuevo informe de esta ONG. En 19 de las 24 provincias la inversión educativa cayó en la última década. 8:49 de la mañana. Ya voy con ustedes, chicas, pero me pidan mis disculpas, pero es viernes, regalón, la gente está full. A la gente le importa más eso. Seguro. Hay que escucharnos a nosotros. Buen día, me llamo Fernanda Bustamante para participar de los premios. Bien, Fernanda. Feliz comienzo de fin de semana, soy del barrio San Antonio Sur, Alejandro Guaraz es mi apellido. Ah, bien, ahí Alejandro. Buen día, los escuchamos siempre del Ministerio de Salud para participar del Viernes Regalón, Rosa Quispe. Bien. Que tengan un buen día. Rosa, ponga los 3 últimos números del documento. Saludos si no, ahí al Ministerio. Claro, que tengan buena salud. Qué chistes son.
Buen día para participar de la tradición carnicerías. Ángel Cardoso de las 1000, gracias. Olga Arias también para participar. Hola, equipo de Catamarca a Diario, quiero participar. Cintia Mascareño, bien ahí. Pum para arriba, dice Lucho Montivero, grande Lucho. Quiero participar del Viernes Regalón. Marcia Sosa, buenos días Marcia. Buen día Marito querido, un beso grande para Ile y Valed desde el Ministerio de Turismo. Un gran abrazo en este hermoso día, dice Mariano Barrio Nuevo. Bien, gracias. todos los Un abrazo. ministerios. Y para la gente de turismo también. Turismo, bien ahí. Buen día, feliz viernes para participar del concurso Ricardo Heredia. Buen día para participar de los sorteos Jesús Ocampo, buen fin de semana. Buen día para participar del Viernes Regalón René Rojas. Ahí está entonces algunos de los mensajitos que están ingresando al 52 23 13. 52 23 13. Recordá que vamos a estar sorteando en la pausa de las 9:30 de la mañana. Te queda tiempo todavía. Nombre, apellido, 3 últimos números del documento al 52 23 13. Te llevas un desayuno para 2 personas de Octa, el bar del Museo Cata, ahí en Calle República, a metros de la plaza principal, que hacen unas cosas exquisitas. Exquisita, diría mi madre. Sí. Así que bueno, realmente espectacular. La tengo que llevar, a dicho sea de paso, a la mamá que conozca ahí a los chicos de Octa. A los chicos no, porque no tengo miedo a mi madre acerca de esa gente. Pero en este caso que vaya a probar ahí el café y demos el veredicto. Y después tenemos los 3 kilos de chorizo parrillero a elección de la tradición Carnicerías, que hoy